Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que hayan tenido un buen día. Espero que se encuentren muy bien, que hayan estado felices este fin de semana, que tuvimos 3 días largos para descansar, que hayamos retomado nuestras clases con mucha energía. Y pues nada, les mando un abrazo muy fuerte, muy caluroso para todos y todas. Eh, Bien, nosotros hemos estado viendo algunas civilizaciones, algunas culturas que estuvieron en la configuración de lo que nosotros conocemos como la Edad Media, pero para entender la Edad Media debemos entender quiénes eran, por ejemplo, los vikingos, como lo vimos en la clase pasada, y pues en esta sesión del día de hoy vamos a ver los hunos. Entonces traemos nuestro cuaderno, vamos a tomar nuestros apuntes que serán necesarios, los apuntes que ustedes consideren importantes para una posterior retroalimentación o socialización, ¿vale? Entonces estar pendientes. Fecha, colocamos 4 de mayo, UTP número 8, tema, vamos a ver los unos, desempeño 1 y 2, invasión. Bien. Como les venía diciendo, nosotros tenemos que entender estos pueblos bárbaros, ¿cierto? En la caída del Imperio Romano de Occidente nos damos cuenta que es a través de estos pueblos bárbaros que se van a organizar y se van a encontrar en diferentes momentos y en diferentes territorios, y eso va a permitir una dinámica muy especial que es la que nos va a configurar la ciudad, ¿cierto?, típica del feudalismo. Recordemos que esos pueblos bárbaros tienen gran incidencia porque en el caso de los germanos vamos a encontrar occidentales y orientales. Acá vamos a encontrar los anglos, los lombardos, los francos, los alemanes, los sajones. En los orientales vamos a encontrar los godos, o sea, los ostrogodos y los visigodos. En los eslavos, que vienen de la parte oriental de Europa, encontramos los meridionales, occidentales y orientales, eslovenos, búlgaros, croatas en el lado meridional. Occidentales tenemos a los polacos, a los checos y a los pomerianos, y en los orientales tenemos a los polianos y los volinianos. ¿Listo? Aquí en estos pueblos bárbaros, recordemos que bárbaro era todo aquel que no hablaba latín dentro del Imperio Romano. Encontramos a los hunos, los magiares, los armanos y los ávaros. Entonces, en estos pueblos bárbaros de las estepas, ubicados al oriente de Europa, encontramos a los hunos, y es esta cultura o esta población la que vamos a analizar en esta sesión. Entonces, ¿quiénes eran los hunos? Bueno, los hunos nosotros los vamos a poder encontrar en una película que se llama Mulan, ¿cierto? Esta conversación, de hecho, ya la habíamos tenido, ya habíamos hablado de este personaje que parece ser Atila, ¿cierto? En la película de Mulan, y vamos a ver de dónde son estos personajes. Si no tiene una referencia de Mulan, pues es una invitación como para que revise un poco esos episodios de la película en la cual aparecen los hunos atacando la gran muralla china, porque se construye la muralla china porque estos señores eran una terrible amenaza para el imperio chino. Entonces, los hunos los vamos a encontrar hacia Asia Central, donde más o menos queda el actual Mongolia, ¿cierto? Pero entonces vamos a encontrar que esta cultura, esta organización era una confederación, era confederado, o sea, eran varias familias, eran varias personas, varios estamentos que se reunían en uno solo, ¿cierto? Confederación Euroasiática, es decir, entre Europa y Asia, en esos dos continentes. Y pues se unían porque hubo unas familias aristócratas o hubo un personaje principal que los une, y además su lengua, que era una lengua parecida al turco.
eran nómadas, no tenían un lugar establecido, no vivían en un lugar establecido, sino que vivían en sitios provisionales donde construían chozas, y en lo que sí eran muy sobresalientes era pues en sus batallas, ¿cierto? Como vuelvo y les digo, en la película podemos verlo porque ellos siempre andan a caballo. ¿Listo? Bien, ¿cuál es el territorio? ¿Cuál era el territorio de los hunos? Los hunos tenían este imperio, ¿cierto? Que fue heredado, ya vamos a ver cómo fue heredado, bastante considerable en cuanto a su espacio, considerando evidentemente el Imperio Romano, ¿cierto? Fue una de las razones por las cuales los pueblos bárbaros se tienen que mover hacia el interior de el Imperio Romano, ¿cierto? Y pues digamos que ya habíamos hablado de estas incursiones de los hunos, que incluso llegan hasta Portugal y se devuelven. Las incursiones de Atila pues eran bastante fuertes. Atila, como ya lo pudieron haber notado, es un personaje muy importante. ¿Qué significaba el caballo en la cultura de los hunos? Pues para ellos el caballo era una herramienta muy importante, porque fue a través del caballo que ellos pudieron avanzar grandes cantidades de territorio y pudieron establecer guerras, pudieron establecer muchas dinámicas en Europa que se caracterizaban era porque siempre andaban en caballo. Entonces los godos, ¿cierto? Nos cuentan, esta tribu bárbara que vivía en Europa, dice: cortos en estatura, rápidos en sus movimientos, jinetes consumados, de amplios hombros, muy diestro y de las flechas, y llevan siempre la cabeza erecta, con aires de orgullo, aunque viven con forma de hombres, poseen la crueldad de salvajes. Veían a los hunos como unos seres bastante conflictivos, bastante violentos, y tenían unas características específicas que nos narra un poco esta historia goda, ¿cierto? Más o menos así eran sus armaduras. Ya un poquito más adelante vamos a revisar cómo eran, ¿cierto? Pero entonces aparece un señor que es el rey de los hunos. ¿Quién era Atila? Bueno, Atila es considerado como el rey máximo en el cual esta civilización tiene su apogeo, es decir, llega a la cúspide, ¿cierto?, a través de este personaje, Atila, que es conocido como Atila, el rey de los hunos. Entonces nos cuenta la historia propia de los hunos, que Atila junto a su hermano Bleda heredaron un reino que era de su tío, que se llamaba Rugila. Ellos de paso ya conocían el Imperio Romano, es decir, Atila había estudiado, había sido educado dentro del Imperio Romano. Entonces, de alguna manera, él ya conocía el Imperio Romano. Todos los ataques y todos las incursiones militares que hizo Atila duraron aproximadamente 10 años. Durante este periodo, el Imperio Romano tuvo que retroceder. Mientras Atila atacaba, ¿cierto?, el Imperio Romano retrocedía, al igual que otras tribus bárbaras que les tocó ingresar al Imperio Romano y empezar a convivir con los romanos, ¿cierto? Y perdieron áreas, los unos ganaron áreas y el Imperio Romano perdió áreas como Georgia, Armenia e Irán. Tesiodo, que fue un historiador, lo describía, un gran viajero, ¿cierto?, que tuvo la oportunidad de conocerlo, lo describió como corto de estatura, de ancho pecho y cabeza grande. Sus ojos eran pequeños, su barba fina y salpicada de canas, y tenía la nariz chata,
la tez morena, mostrando la evidencia de su origen. Bueno, acá la tez morena era un rasgo característico de algunos pueblos que no pertenecían a ese gran imperio romano o a esos, entre comillas, blancos europeos que tenían como prototipo. He aquí entonces una representación de Atila, el rey de los hunos, ¿cierto? Como en su máximo esplendor de gobernante de los hunos. Decían entonces otras historias que este señor tenía, o este señor se describía como una persona baja, pero con un cuello muy ancho, ¿cierto? Este personaje, pues evidentemente le hizo la vida imposible a varios imperios que después tuvieron que reorganizarse para contrarrestar este ataque de los hunos. La organización social de los hunos era bastante peculiar, porque resulta que allí no se gobernaba de una manera estricta en un territorio, sino como eran nómadas, entonces era gobernado por 4 familias que eran las 4 familias importantes, pero solamente había un gobernador supremo, que es el Shanhui, ¿cierto? Y los Shanhui solamente podrían ser de los Luyandi, que son como esta familia aristocrática. Toda la familia encabezada por el Shanhui era el que gobernaba el estado. Había una jerarquía entre los clanes, es decir, un clan o una tribu era muy superior a otra tribu. Recordemos que los hunos eran una confederación, una organización de varias tribus, de varios elementos. ¿Cuál era su aspecto cuando iban a la guerra? Pues digamos que tenían la necesidad de moverse a caballo, entonces su ropa estaba diseñada para ese movimiento a caballo. Y pues digamos que aquí hay un dato interesante, y es que desde la infancia los hunos aprendían a cabalgar y a utilizar el arco y la flecha desde su caballo. Bien, hay un video de apoyo sobre quiénes eran los hunos, un historiador que es invitado para hablar un poco sobre los hunos, ¿cierto? Porque la historia también es algo confusa, no hay tanta información sobre los hunos porque se le quisieron quitar protagonismo, entonces el protagonismo se lo llevaron los grandes reinos que habían en Europa. ¿Listo? Es importante que tomen los apuntes pertinentes de los 2 videos, que los consignen en su cuaderno, porque en algunas sesiones próximas estaremos en Zoom compartiendo un poco de toda esta información que hemos aprendido en los videos. No siendo más el día por hoy, chicos, los quiero saludar, un fuerte abrazo, un abrazo a toda su familia y que tengan una excelente tarde.